Dentro de lo que es programación y dentro de lo que específicamente viene a ser el paradigma orientado a objetos, una de las cualidades de este paradigma es que te permite representar objetos del mundo real. ¿De acuerdo? Hasta la anterior clase, nosotros habíamos estado más pensando en cómo organizar y sistematizar procedimientos que me permitan resolver algunos ejercicios en formato general, ¿no? Nos hemos concentrado en organizar el cerebro. Cuando tenemos problemas que son muy específicos, que te describen una tarea muy específica, usualmente ¿en qué te concentras tú? En tratar de esquematizar el procedimiento general para resolver ese problema bastante especificado. Sin embargo, los problemas que se te van a presentar en el ámbito de la programación, lastimosamente no van a venir así especificados como que una tarea sencilla, ¿de acuerdo? Usualmente viene un problema en el cual probablemente vas a tener que hacer más de una cosa. Y en muchas ocasiones, los tipos de datos que los lenguajes de programación te proveen o que probablemente con los cuales nosotros contamos como, como datos primitivos, no van a ser suficientes para poder representar la información con la que queremos trabajar. Entonces, en este sentido, es que se dice que la programación orientada a objetos es un paradigma en el cual tú puedes definir tus propios tipos de datos acorde a alguna realidad que tú quieras modelar y obviamente acorde a un problema que te vayan a dar, ¿no? Vamos a empezar a ver con cosas bastante sencillas y vamos a intentar identificar cómo es que se modelan las cosas en programación orientada al objeto. Ahí vamos a empezar a ver que los objetos no solamente van a estar preparados para hacer una tarea muy ocasional y muy casual como lo que habíamos estado haciendo las anteriores clases. Sin embargo, lo que hemos hecho las anteriores clases es muy importante para poder estructurar pensamiento. Ya, ahora la forma de estructurar pensamiento va a ir desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a observar cuando queramos resolver un problema? Lo primero que vamos a observar, probablemente en el dominio, va a ser qué tipos de datos nosotros vamos a necesitar para resolver el problema, ¿ya? Estos tipos de datos siempre lo hemos estado haciendo, pero siempre nuestros tipos de datos se han estado moviendo, usualmente en datos numéricos, en la mayoría de los casos, y que básicamente están bien identificados en la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces, los números es lo que nunca te va a faltar dentro de lo que son lenguajes de programación. Pero tipos de datos un poco más complejos, como por ejemplo las personas, estudiantes, autos, aviones o cosas así que tienen más complicación, los lenguajes de programación no te los proveen como tipos ya preestablecidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos o nuestras propias clases, en este caso, de objetos, porque el auto, más que un dato, es un objeto. Pero de hecho, para ser un objeto, nosotros lo observamos como un conjunto indivisible, ¿no es cierto?, de información y de posibilidades de acción. Así es un tipo de objeto en la realidad. Por lo tanto, a ver, vamos a empezar con algo sencillo. Si ustedes ya han estado leyendo el libro, capítulo 1, 2, te empieza a introducir, ¿no es cierto?, lo que es un objeto, te empieza a introducir lo que es concepto de clase objeto,
y de cómo se instancia. Nosotros sí hemos hecho esas tres cosas, solamente que nuestras clases han sido muy casuales, digamos. Hemos pensado en un objeto de clase robot que me permita realizar alguna tarea muy específica. A ver, observaremos esta diapositiva y ahí nosotros podemos observar en la parte derecha un conjunto de triángulos de todas formas. ¿Qué tienen de común todos estos triángulos? Bueno, lo obvio, ¿no? Son triángulos, pero también tienen de común que tienen la información de sus lados, ¿ya? Lado 1, lado 2, lado 3. Toditos tienen la información de sus tres lados. Entonces, si nosotros quisiéramos representar esta información que tenemos ahí en la diapositiva, no lo podríamos hacer con un entero, ¿correcto? Tampoco lo podríamos hacer con un valor real, ya que esta combinación, esta unión de estos tres valores, lado 1, lado 2 y lado 3, conforman una información mayor que viene a llamarse triángulo. Tampoco me conviene tener los datos separados, ¿no es cierto? Lado 1 por un lado, lado 2 por otro lado y el lado 3 por otro lado. Me interesa tener estos tres datos como una unidad altamente cohesiva que a su vez va a representar un tipo de dato compuesto. Fíjense, este dato que ustedes miran acá es un dato que no es simple, es complicado, es compuesto. Es más, estos ya no se pueden pensar que son datos simples, ¿no es cierto? Son objetos del mundo real. Entonces, si observamos este conjunto, ya habíamos dicho, ¿no? Toditos son triángulos. ¿Y qué tienen de común toditos los triángulos que me están mostrando? Es que tienen tres lados, ¿cierto? Le llamaremos el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Toditos tienen eso, ¿ya? Esto que acabo de recoger, fíjense, por observación, por análisis del, del contexto de la realidad, se denomina abstracción. Estoy agarrando las características que son comunes al tipo de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen de común todos estos objetos? Toditos ellos tienen sus tres lados registrados, ¿de acuerdo? Lado 1, lado 2 y lado 3. A ver, nos pondremos a pensar, ¿qué se puede hacer con objetos de esta naturaleza? Bueno, si tiene sus tres lados, probablemente yo debería poder establecer sus lados por separado. Por ejemplo, puedo establecer el lado 1 o puedo establecer el lado 2 y el lado 3 por separado. Obviamente, puedo obtener también la información de los lados de cada triángulo. Por la forma en la que está, nosotros también podríamos calcular el área de este triángulo o calcular el perímetro, de acuerdo con la información que tiene. A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Qué tiene todo triángulo de esta diapositiva? Tres lados. Con esa información, fíjense, ¿qué es lo que yo puedo pedirle que ese triángulo haga? Que me permite establecer los lados, obtener sus lados, calcular área y calcular perímetro. Pregunta, ¿puedo pedirle la ubicación a estos triángulos? ¿Dónde están ubicados? ¿Puedo pedirle su ubicación? ¿O puedo tener una funcionalidad que me diga punto central es, algo así? ¿Puedo? Sí, yo creo que sí. ¿Se puede? A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? A ver. Volvemos aquí. Esto es bien importante que entienda, ¿ya? Hemos dicho que todo triángulo, por observación, tiene sus tres lados, lado 1, lado 2 y lado 3. Sobre la base de esa información que tiene todo triángulo, nosotros hemos dicho que es posible que los triángulos sepan o me permitan establecer sus lados, me permitan
obtener o conocer sus lados, calcular el área y calcular el perímetro. Les pregunto si se puede conocer la ubicación de estos triángulos, dado que todos ellos conocen sus tres lados. Muchos me dicen sí y otros me dicen no. Si es que nosotros decimos que los triángulos por observación tienen lado 1, lado 2 y lado 3, a ese triángulo al que le hemos determinado con características que son comunes, lado 1, lado 2, lado 3, les cuento que no le podría pedir su ubicación, porque nunca hemos dicho que estos triángulos tienen en común una ubicación, o sí hemos dicho. Jamás. Entonces, por esa razón, es imposible que esos triángulos, bajo este modelo, fíjense, todo triángulo para nosotros tiene tres lados, bajo ese modelo es imposible a estos triángulos pedirles su ubicación. Ya, eso es muy importante cuando se hace modelamiento en programación orientada a objetos y cuando se dice que vamos a representar objetos del mundo real. Las representaciones son eso, son representaciones de un objeto, no son el propio objeto, sino son representaciones que probablemente van a capturar alguna parte de los objetos del mundo real. Probablemente no toda su información, pero la información con la cual nosotros nos vamos a quedar, por ejemplo, esta me tiene que permitir también decidir qué se puede hacer con los objetos de esa naturaleza, dado que nosotros hemos decidido representar a objetos de clase triángulo como un conjunto de tres lados, ¿ya? Pero si le pusiéramos más información, probablemente podríamos hacer más cosas o podríamos solicitar a este triángulo que nos permita conocer más cosas. Pero mientras no hagamos eso, entonces eso es imposible, ¿ya? Bien, esto, fíjense, ya me permite determinar un conjunto de características esenciales que por observación hemos decidido asignarle a objetos de clase triángulo. Por un lado, hemos identificado características de conocimiento que conoce todo triángulo, sus tres lados, y por otro lado, hemos decidido asignarle características de comportamiento que debería permitirme hacer un triángulo, establecer sus lados, debería poderme permitir obtener sus lados, calcular el área y calcular el perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a empezar a utilizar este modelo de tres partes que habíamos dicho, que representa gráficamente a un modelo de clase, ¿ya? Siempre, a ver, pongan mucha atención, siempre los nombres de la clase siempre vienen en singular. Entonces, ¿qué vamos a modelar? Dice, nosotros vamos a modelar objetos que son de qué clase, son de clase triángulo. ¿Ya? Entonces, jamás el nombre de esta clase es en plural. Esta clase, ¿a quién identifica? A objetos de clase triángulo. ¿Qué hemos dicho que va a tener todo triángulo? Bueno, podemos decirle aquí, vamos a ser más amables y le vamos a decir que tiene tres cosas. El lado 1, el lado 2, ¿de acuerdo? Y el lado 3. Le estamos poniendo nombres más amables, ¿de acuerdo? ¿Qué deberías saber hacer, dice todo triángulo, si es que nosotros concebimos que todo triángulo tiene tres cosas? Debería permitirme, dice, establecer, ¿ya? Los lados. Entonces, yo puedo tener un proceso asociado al triángulo que me permite establecer el lado 1, ¿ya? A ver, este es un proceso o este es un método, de acuerdo al libro, se llama método mutador. ¿Cuál es su misión? Su misión es cambiar
parcialmente la información de algún triángulo, ¿cierto? En este caso, ¿qué parte del triángulo quiero cambiar o establecer? El lado 1, su nombre, fíjense, es bastante significativo. Quiero establecer el lado 1. Y para establecer el lado 1, probablemente, ¿qué necesito que me envíen? Necesito que me envíes un dato con el cual yo voy a establecer ese lado 1. ¿Ya? ¿Qué más hemos dicho? Debería permitirme establecer sus lados. Entonces, vamos a hacer cuántos métodos mutadores o métodos establecedores le llamaremos. Vamos a hacer 3 métodos establecedores. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos ponerle datos, podemos ponerle información a este triángulo de forma parcial, es decir, puedo ir cambiando o definiendo cada uno de los lados de un triángulo, ¿ya? ¿Qué había dicho que se llaman estos métodos? De acuerdo al libro. Están leyendo. Mutadores. Mutadores, ¿de acuerdo? A eso se llaman métodos mutadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué son mutadores? Porque te permiten cambiar el estado de alguna característica atribuible del triángulo. Entonces, fíjense, estas 3 cosas que acabo de ponerle responden a la pregunta ¿qué tiene? ¿Qué tiene todo triángulo? Lado 1, lado 2, lado 3. Y esta parte de mi modelo me va a permitir responder ¿y qué sabe hacer todo triángulo? Todo triángulo me debería permitir establecer el lado 1, establecer el lado 2, establecer el lado 3. Hemos dicho que también debería permitirme conocer lo que tiene en el lado 1, ¿cierto? Y también debería permitirme conocer lo que tiene en el lado 2. Y también debería permitirme conocer lo que tiene en el lado 3. ¿Correcto? Para conocer el lado 2, yo no tengo que decirle a mi triángulo cuál es el lado 2, por eso le estoy preguntando, no ve, a ver, dame tu lado 2, el triángulo debería saber. Lo mismo para el lado 2 y lo mismo para el lado 3. Estos famosos métodos se llaman métodos accesadores, ¿ya? ¿Qué me permiten hacer estos métodos? Me permiten acceder a la información del objeto de manera parcelada. Ahora, esto no es obligatorio poner, ¿correcto? Pero en este caso particular nosotros le estamos poniendo para saber, por un lado, los famosos get, se prefijan con get, son los famosos métodos que me permiten acceder aparte de la información del triángulo, ya de un objeto de clase triángulo. Y los métodos set son métodos que me permiten definir con información parte de la información del triángulo, ¿correcto? Por otro lado, ¿qué hemos dicho que deberíamos saber hacer? Dice, este triángulo debería saber calcular su perímetro. Ahora la pregunta aquí, todo objeto de clase triángulo, dado que conoce su lado 1, lado 2, lado 3, ¿sabe calcular perímetro? Sí. ¿Necesita información adicional? No, ¿correcto? Entonces le digo, no requiere mayor información. Han escuchado, ¿no es cierto?, cómo estoy modelando. Dice, este triángulo, todo objeto de clase triángulo o todos los objetos triángulo deberían saber calcular el área. ¿Ya? Para calcular el área, todo triángulo conoce su lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Necesita otra información adicional para calcular el área? No, ¿de acuerdo? Le digo no. Entonces, así se concibe un modelo, ¿ya?
¿Qué es lo que tiene todo triángulo? Esto. ¿Y qué es lo que sabe hacer todo triángulo? Esto. Pero para saber hacer esto, el triángulo necesita probablemente esta información. ¿Ya? Entonces, para asignarle una responsabilidad funcional a un triángulo, yo tengo que estar segura que la información con la que cuenta el triángulo es suficiente para responder de manera correcta esta asignación funcional. Si no fuera así, entonces probablemente voy a necesitar información adicional. Ya así se piensa dentro de lo que es programación orientada a objetos. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es definir de qué tipo van a ser estas cosas. Vamos a empezar a cerrar lo que nosotros teníamos la anterior vez, ¿no es cierto? No podemos tener nada bajo supuesto dentro de lo que es modelamiento y lo que es terminología de sistematización de pensamiento. Entonces aquí fíjense, yo ya tengo este modelo, ya me lo he traído aquí, ya está en bonito, ¿correcto? Y aquí ya está con algunas cosas más que quiero que observemos. He dicho, tiene lado 1, lado 2, lado 3. ¿Y de qué tipo van a ser esos 3 lados? Van a ser de tipo entero. Entonces, este es el momento en el que yo tengo que definir, fíjense, tanto el nombre de la característica, debo definir el nombre de la característica, mejor si es un nombre general, y además tengo que definir el tipo de dato que representa esta característica. En este caso, estoy decidiendo que mis 3 lados sean de tipo entero, ¿ya? A esto, fíjense, se le conoce con el nombre de atributo, ¿ya? ¿Qué atributos tiene todo objeto de clase triángulo? Tiene 3 atributos, L1, L2 y L3. Esos vendrían a ser sus atributos. Se le llama así porque estas características le atribuyen propiedades de conocimiento a objetos de clase triángulo. Ahora observemos acá. Acá está dado la vuelta, ¿ya? Mis métodos accesadores, fíjense, son estos 3. Estos habíamos dicho que son los accesadores, ¿ya? Cuando yo quiera saber cuál es el lado 1 de algún triángulo, yo voy a utilizar el método accesador getLado1. ¿Y qué me debería responder todo triángulo? Me debería responder un valor entero, ¿correcto? Porque los lados son enteros. Necesito información adicional para que un triángulo me sepa decir su lado 1 y la respuesta es no, por eso es que aquí no tengo dato de entrada. Se supone que el triángulo lo conoce. Y esto va a ser igualito para todos estos métodos que son accesadores. Veamos. Estos 3 que son mutadores, ¿ya? Estos mutadores tienen una firma muy particular. Cuando yo quiero cambiar o quiero establecer el lado 1, ¿qué yo necesito como información adicional? Necesito recibir una información desde afuera que me diga el valor con el cual yo quiero establecer este atributo. ¿De acuerdo? Y no te voy a generar un resultado como salida del método. ¿Qué voy a generar? Un cambio de estado en este atributo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama mutador. Entonces, ¿qué hace un método mutador? Cambia el estado de un objeto. A ver, nos pondremos a pensar que el estado de un objeto a nivel general está representado con este L1. Ya, pero este L1 ahorita en la clase es solamente descriptivo. Me dice, todo triángulo tiene lado 1, lado 2, lado 3. Pero ¿qué valor tiene el lado 1? Eso no sabemos. ¿Eso cuándo se va a saber? Cuando algún objeto de algún tipo o de un objeto específico de clase triángulo decida ponerle un valor a su lado 1. ¿De acuerdo? Este no me genera resultado. ¿Qué me genera? Me genera un cambio de estado o un efecto colateral.
Así se llama. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Okay. Cuando le pedimos calcular el perímetro a todo triángulo, ¿qué me va a generar como retorno? Un real. Esto vamos a hacerlo más general. Y cuando le pidamos calcular un área, ¿qué me va a devolver esto? También un real. ¿Ya? A esto que acabamos de hacer, fíjense, todo este modelo que acabamos de escribir, esto de esos mis triangulitos que estaban ahí dibujaditos, ¿correcto? Ahora yo estoy trabajando con esta abstracción de esos objetos de clase triángulo. Entonces, a esto se llama abstraer. Esos dibujitos que yo tenía, los estoy representando como una clase que se llama triángulo. Y por observación he decidido enumerar en esta clase, describir, listar las características que aparentemente son comunes a todos los triangulitos que habíamos visto en la anterior diapositiva. ¿Ya? A eso se llama abstraer. Estas características esenciales se dividen en dos zonas, ¿cierto? Aquellas que le atribuyen conocimiento a los objetos de esta clase y aquellas características que le atribuyen comportamiento o responsabilidad funcional a los objetos de esta clase. A estos se les conoce como métodos y a estos se les conoce como atributos. Hasta ahorita, ¿qué es lo único que hemos hecho? Hemos dicho, ¿qué tipo de objetos tenemos? Triángulo. ¿Qué tiene todo triángulo? L1, L2 y L3. ¿Qué sabe hacer todo triángulo? Get, set, set, calcular, calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pregunta hemos respondido aquí? La pregunta, ¿qué sabe hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene? Eso hemos respondido. Y está en terminología de programación orientada a objetos, fíjense, vendría a ser tranquilamente una fase de análisis. Observo la realidad, identifico qué tipo de objetos puedo tener en el problema que estoy queriendo resolver, porque la programación orientada a objetos es bien bonita, su teoría, si hablamos de teoría fundamental, dice, ¿no? Si yo tengo un problema y en ese problema hay tipos de objetos, obviamente estos tipos de objetos que pertenecen al problema, fíjense, van a ser los objetos que se van a encargar de resolver también el problema, porque son los más indicados a resolver. Esa es la idea en programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Hay un dicho, ¿no? O eres parte del problema o eres parte de la solución. En programación orientada a objetos, nuestros objetos son parte del problema y son parte de la solución, ¿ya? Así se piensa. Entonces, cuando tú ves un problema en programación orientada a objetos, en la parte de análisis, te vas a hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de objetos observó? Ok, enumeras, ¿no es cierto? Y este tipo de objeto observo. ¿Ya? La siguiente pregunta que te vas a hacer. Ok, y de este tipo de objetos que he observado, ¿qué tiene todo objeto de esa naturaleza? Pregunto, y voy a obtener esta zona. ¿Correcto? Y la otra pregunta que voy a hacer, ¿qué sabe hacer? Le pregunto, ¿correcto? Y voy a responder esta zona. ¿Entendido? Una vez que respondemos, tiene lado 1, lado 2, sabe hacer esto, vuelvo acá y me vengo aquí. Fíjense, estamos empezando a bajar de nivel, ¿no es cierto? Primero observamos qué tipo de objeto, luego, una vez que tenemos el tipo de objeto, ¿qué tiene que sabe hacer? Después, seguimos bajando en nuestros niveles de especialización o especificación. Le digo, ok, dice que tiene lado 1, lado 2, lado 3. ¿De qué tipo van a ser esos datos? Entero, ¿ya? Luego vengo aquí, dice que tiene que saber permitirme obtener información del lado 1. Ok, le digo, tiene que permitirme, ok. ¿Qué datos adicionales necesita aparte de los que ya cuenta? Me pregunto.
Si me dice que necesita 3, 4, 2 o si no necesita nada, entonces nada. ¿Y qué se compromete a generarme como salida? ¿Resultado o efecto? Le pregunto. Si me dice resultado, entonces lo siguiente que identifico. ¿Y qué tipo de resultado? Así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense este modelito que he hecho. Todito me responde la pregunta ¿qué? ¿Qué clase? ¿Qué atributo? ¿Qué propiedad? ¿Qué tiene? ¿Qué sabe? ¿Qué necesita? ¿Qué me devuelve? ¿De qué tipo es? Todo he preguntado con qué. ¿Estamos bien? ¿Ya? Este modelo, fíjense, es muy obvio, ¿correcto? Todo triángulo, desde lo que hemos visto, prácticamente tiene esas cosas que habíamos identificado. Ese es el primer paso en programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes un problema ya mayor, entonces, ¿cuál es la estrategia de solución que vas a agarrar? Esta. Primero, observas tu problema. Eso va a ser tu realidad. Identificas tipos de objeto, identificas características esenciales del tipo de objeto, identificas tipificaciones que necesita, que se compromete a generarme, y eso ya es un buen modelo. Una vez que terminamos de hacer eso, tenemos que responder la otra pregunta, ¿de acuerdo? Ok, ya, estamos de acuerdo, dice. Todo triángulo tiene que saber decir su lado 1, su lado 2, su lado 3. Tiene que saber establecer lado 1, lado 2, lado 3. Tiene que saber calcular perímetro y calcular área. Entonces, la pregunta que ahora me toca responder, ¿y cómo lo sabe hacer? Es la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Qué cómo? ¿Cómo sabe hacer esto? Pregunto, ¿cómo sabe hacer? ¿Y cuál será el procedimiento para hacer esto? Le pregunto. Entonces, aquí nosotros ya vamos a empezar a utilizar lo que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Un procedimiento sistemático que me permita resolver de manera correcta el servicio o la propiedad funcional que le hemos asignado a un objeto de clase triángulo cuando se le pide calcular el perímetro. ¿Ya? Este triángulo, fíjense, ya sabe hacer más cosas que solo mi robot que sabía hacer una. Esta ya tiene mayor peso, ¿no es cierto? Tiene mayor peso funcional. ¿Entendido? Entonces, ¿dónde va a empezar a entrar esto de mi estructuración de cerebro? Aquí. Aquí yo tengo que empezar a estructurar cerebro, ¿correcto? Entonces, manos a la obra. Vamos a intentar estructurar de cada uno de los procesos, vamos a responder el cómo. Antes de ir a programar, siempre es bueno hacer a mano alzada, aunque sea, organizar tu pensamiento. Veamos, vamos a empezar con el primero, ¿ya? No se van a olvidar. Vayan anotándose en su cuaderno y me dice, ya vamos a empezar. A ver, ¿cómo se piensa acá? Fíjense, mi proceso, el que quiero hacer es este, ¿ya? ¿Cuál es el nombre del proceso? Fíjense, el nombre de mi proceso, ¿qué cosa es? Se llama get lado 1, ¿de acuerdo? Como entrada de datos, ¿qué necesito? Fíjense, como entrada de datos, nada. Ya no necesito entrada de datos. Como salida, fíjense, como salida, me comprometo a devolverle el lado 1. ¿Correcto? Que aparentemente debería pertenecer a los enteros positivos. ¿Está bien? Así se piensa. Fíjense, esto lo estoy llevando al otro lado. A ver, ¿cómo sería el procedimiento para poder obtener el lado 1? Dado que todo triángulo, fíjense, ahora sí, esto le estamos achacando en un futuro a un objeto. Y ese objeto en su cabecita, fíjense en su cerebro, si le queremos poner como persona a nuestro objeto, en su cabecita, ¿qué sabe? Sabe la información de L1, sabe L2 y sabe L3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos obtener mi salida? Dice, yo quiero que me devuelvas el lado 1. ¿A qué sería equivalente el lado 1? Dado que mi objeto conoce L1, L2 y L3. ¿A qué sería?
a L1. ¿De acuerdo? Listo. Dice que esto es L1. Una vez que hacemos eso, bueno, yo te voy a decir, voy a retornar, ¿correcto? Que es mi promesa de respuesta. Mi promesa de respuesta es lado 1. ¿Ya? Ahora fíjense, toditos los métodos que son accesadores tienen este mismo comportamiento. ¿Ya? No los vamos a hacer todos. Hagamos un seteador. Fíjense este. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre del proceso? El nombre del proceso resulta que es set lado 1. Dice que como dato de entrada, fíjense, vamos a recibir un L1, ¿correcto? Un L1, ¿ya? ¿Y de qué tipo será ese L1? Porque ahí no hemos dicho. ¿De qué tipo será? Porque acá tengo que decir entero, ¿correcto? Entonces este pertenece al dominio de los enteros. Y mi salida, fíjense, ¿qué se compromete a generarme como resultado? Como resultado, nada. Ya, pero algo va a hacer. Esto no significa que el proceso hace nada. Esto significa que el proceso no genera un resultado, sino que genera probablemente un cambio de estado, ¿ya? Y en este caso, básicamente, ¿para qué sirve este proceso? Yo tengo que poner este L1 aquí, en la cabecita del triángulo. Entonces le digo L1, ¿de acuerdo? Le vamos a poner con L1. Pero ¿cuál L1? Acá nos vamos a agarrar y yo le digo, este L1, fíjense, este L1 que le corresponde al L1 que tiene mi objeto, lo vamos a definir con el L1 que me está llegando como dato de entrada. Este dato de entrada dice que quiere que lo definamos aquí. ¿De acuerdo? Instrucción de asignación. Esto que me han dado, eso lo voy a poner. Y como este proceso no se compromete a generarme resultado, entonces este no debería tener return. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces este termina ahí. Fíjense, toditos mis métodos seteadores son así. Muy bien. ¿Cómo calcula el perímetro todo triángulo? Venimos y hacemos esto, ¿no es cierto? Mi siguiente proceso dice que es calcular perímetro. Nombre de mi proceso, ¿qué se llama? Se llama calcular perímetro. ¿Correcto? Calcular perímetro. ¿Necesitamos algo como dato de entrada? Nada, ¿ya? Entonces, como entrada, según esto, no se requiere nada. ¿Por qué no se requiere nada? Porque fíjense, todo objeto de clase triángulo que es responsable de calcular el perímetro sabe el lado 1, lado 2 y lado 3. Mi salida, fíjense, mi salida resulta ser el perímetro. ¿Correcto? Esto necesito ir a calcular. ¿De qué tipo va a ser mi perímetro? Real, ¿correcto? Entonces somos nomás fieles a lo que hemos modelado. ¿De acuerdo? Jamás. A veces los estudiantes modelan bien bonito esto y cuando van a concebir ya el cómo realizar, todo lo destrozan y eso no es interesante, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué se compromete a devolver? Un real. Entonces, mi resultado debería ser un real. Ok, ¿cómo conseguimos el perímetro? Es la pregunta. ¿Cómo se consigue el perímetro? Dado que todo triángulo sabe lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Cómo se consigue? Sumando los lados. Ya, le digo lado 1 más lado 2 más lado 3. Y ni bien tenemos eso, dice, este es un proceso que se compromete a devolverme un resultado. Y ese resultado, ¿dónde lo estamos obteniendo? En esta variable de salida que se llama perímetro. ¿Listo? Este viene a ser el cómo, fíjense, así se hace. Este es el cómo. ¿Cuál es el único que me falta hacer? Este, ¿no es cierto? Dice, queremos calcular área.
¿Cuál es el nombre del proceso? El nombre del proceso va a ser calcular área. ¿Correcto? Así se llama. De acuerdo a lo que habíamos observado, habíamos visto, charlando, analizando, nos hemos dado cuenta que este proceso, pero ni siquiera ahorita, fíjense, ahorita esto ya está bien masticado, porque cuando hemos analizado todas estas cosas y hemos decidido. ¿Qué hemos decidido entonces del proceso? La firma, ¿de acuerdo? ¿Qué se llama? ¿Qué necesita y qué se compromete a devolverme? Y ahorita, ¿qué estoy pensando y cómo lo va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, como entrada, ¿qué se requiere? Nada, dice. Y la salida, ¿qué se compromete? Dice, la salida debería ser un valor, ¿de acuerdo? Que en este caso le vamos a representar como área. Y siendo consecuentes con lo que está ahí en el pensamiento, eso debería ser un real positivo. Ahora sí, ¿cómo se calcula el área de un triángulo, dado que el triángulo sabe sus tres lados? Es la pregunta. ¿Saben? Si no sabemos, no hay problema. A ver, tenemos que saber, ¿no es cierto? Lado 1 por lado 2 dividido entre 2. ¿Por qué? Eso solamente funcionaría si lado 1 y lado 2 son los catetos de un triángulo rectángulo. Pero no sabemos si es un triángulo rectángulo, puede ser cualquiera. En el dibujito que teníamos, podía ser cualquiera. Base por la altura, de entre 2. ¿Y qué es la base? Un lado. ¿Y qué es la altura? La base sería el lado más largo. ¿Ya? ¿Y la altura? Porque aquí lo único que sabe el triángulo es sus lados. Media. ¿Qué sería la altura? El lado más alto. Es que depende. Es que el lado más largo y el más alto no sé cómo distinguir. La altura sería la mediatriz. ¿Qué? La mediatriz. ¿Y cómo se calcula la mediatriz? Supongamos que yo tengo este triángulo, fíjate, así. Un triángulo, vale, ese es un triángulo. ¿Ya? Inge, hay una fórmula que es, creo que es de Herón, que nos dice que se puede hallar haciendo una raíz cuadrada en la cual se multiplica el semiperímetro por el semiperímetro menos el primer lado, por el semiperímetro menos el segundo lado y por el semiperímetro menos el tercer lado. Ese podría ser porque se aplica a Google, ¿ya? Está bien. Vamos a entrar a San Google, ¿de acuerdo? Y le decimos, a ver, calcular área, triángulo, dado sus tres lados, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué me sale. Calcular el área de un triángulo, dados un lado y una altura asociada, no tengo. Tengo solamente en base de un triángulo por medio. Este parece ser interesante. A ver, vamos a chequear. Está la fórmula de Herón que decía su compañera. A ver, en geometría plana, bla, 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 elemental. Dice, en geometría plana elemental, la fórmula de Herón, cuya invención se atribuye al bla, 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 el área de un triángulo conociendo las longitudes de sus tres lados ABC, se calcula así. Una belleza. S por S menos A, por S menos B, por S menos C. ¿Y qué es S? Dice, S es el semiperímetro. Oh, ya está, ya sabemos entonces, ¿de acuerdo? Entonces, con este conocimiento,
Nos vamos a poner aquí al ladito este conocimiento poderoso que nos da Herón y vamos a definir cómo se calcula el área, ¿de acuerdo? De un triángulo. Según Herón, dice que se calcula así. A ver, lo primero que necesitamos, dice, es calcular el semiperímetro, ¿correcto? Y el semiperímetro va a ser el resultado de pedirle a este triángulo mismo, fíjense, le voy a pedir que calcule su perímetro. ¿Para qué lo vuelvo a hacer, correcto? Le voy a pedir, oye, triángulo, calcula el perímetro. Se supone que sabes. Y eso lo voy a dividir entre 2. Eso es el semiperímetro. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos hacer? Dice, ahora el área, dice que es el resultado de la raíz cuadrada, ¿correcto? De la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada del semiperímetro, que sería SP, del semiperímetro menos el lado 1 por el semiperímetro menos el lado 2 por el semiperímetro menos el lado 3. Dice que eso me calcula el área del triángulo, ¿cierto? De acuerdo a Herón. Listo, ya está, una belleza y lo tenemos ahí. Listo, gracias Herón. Hasta aquí lo cerramos a Herón. ¿Ya? Acabamos de encontrar que hemos hecho, nos hemos ido a munir de información para poder resolver el problema. Y al terminar esto, ¿qué va a hacer? Me va a retornar lo que tenga área. ¿Correcto? Resuelto. Fíjense, este es el cómo. ¿Hasta ahí estamos bien? Hay que saber buscar en San Google, ¿no ve? Porque no todo lo que dice San Google es verdad. ¿De acuerdo? La fórmula de Herón, pero es verdad, o sea, que no hay problema. Ok, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es programar. ¿Correcto? Fíjense, y hemos terminado de hacer análisis, hemos terminado de hacer diseño, hemos dicho cómo lo saben hacer las cosas, y lo siguiente que tenemos que hacer entonces es ir a programar. ¿De acuerdo? Listo, nos iremos a programar. Para ello nos vamos a abrir nuestro entorno y vamos a ver cómo funciona. No quiero borrar la pizarra para tenerla ahí al lado, las cosas a medida que vayamos haciendo. ¿Ya? En este sentido, fíjense, va a empezar a tener más sentido lo que vayamos escribiendo en nuestro BlueJ. Y vamos a introducir algunos otros elementos. Ahorita ya hemos visto un montón de cosas, si es que no se han dado cuenta, pero les voy a hacer notar. Ya, nos vamos a hacer nuestro nuevo programa. Nos tocaría hacer el programa 4 que estamos haciendo en clase, ¿cierto? El cuarto programa ya que estamos haciendo. Cierro mi robot que tenía antes y nos venimos acá. Dice, ¿qué queremos hacer? Dice, queremos modelar objetos y aquí ya le voy a poner, fíjense, nombre Cristiano. ¿Qué objetos estoy queriendo modelar? Objetos de clase triángulo. Cuidado, jamás en plural. ¿Cómo debería ir? En singular. Y la primera letra, ¿cómo va? Mayúsculas. Ya son normas estándares de codificación. Nos venimos por acá. Esta parte de aquí lo vamos a volar, ¿ya? Para que no esté ensuciando mi pizarra. Ahora sí. Nos venimos por acá y le digo, toda esta parte que tenemos dentro de este archivo lo vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, esta área, fíjense, donde tenemos nosotros el espacio para definir las características esenciales de objetos de clase triángulo, la vamos a dividir en 2. Esos 2 slash, ¿para qué sirven? Para comentar. Entonces, ahí voy a poner los atributos y aquí abajo vamos a poner los métodos. ¿De acuerdo? Lo vamos a dividir. Es esa línea divisoria que tenemos en el modelo, ¿no es cierto? Tenemos
La primera parte para el nombre de la clase, la segunda parte para los atributos y la tercera para los métodos. Así vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa más o menos sería mi línea divisoria. ¿Qué tiene como atributos este objeto? Dice, todo objeto de clase triángulo va a tener 3 atributos. Y los atributos, ¿cómo vienen aquí? Como declaraciones. Fíjense, voy a declarar que tiene un atributo o un dato, todo triángulo denominado L1, que es de tipo entero. Tiene otro dato denominado L2, que es de tipo entero, y tiene otro dato denominado L3, que es de tipo entero. Esos serían los atributos, ¿correcto? Y aquí abajo me ven. ¿Qué se supone que debería saber hacer todo triángulo? Y solamente respetamos firmas. Dice, todo triángulo debería permitirme saber su lado 1, ¿cierto? A ver, nos venimos aquí atrás. ¿Cómo estaba? No, get L1. No era get lado 1, es get L1. ¿Correcto? ¿Necesito información adicional? No, dice. Y fíjense, hacemos esto. Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es el lado 1. ¿Ve? Ya estoy copiándolo. Fíjense, mis gets. ¿Ya? Nada de entrada. Mi salida, ¿qué va a ser? Lado 1. ¿De qué tipo va a ser? Entero. ¿Y cómo consigo la salida? Dice, el lado 1 dice que va a ser L1 de ese objeto. Dado que todo objeto de clase triángulo sabe L1, L2 y L3, entonces, ¿qué vamos a decir? Que mi lado 1 se va a establecer con L1. Acabo de hacer mi primer método accesador. Similar a este van a ser mis otros 2 métodos accesadores. Si yo quiero acceder al lado 2, entonces probablemente, ¿qué estoy buscando? El lado 2. ¿Y el lado 2 cómo lo vamos a establecer? Con el atributo que conoce los objetos de esta clase. Y al terminar, ¿qué le vamos a decir? Que vamos a retornar el lado 2. Segundo método accesador. El tercer método accesador, fíjense, similar, ¿correcto? Y este, ¿qué me va a devolver? Supuestamente el lado 3. Y el lado 3 lo vamos a establecer, y variable de resultado se va a establecer con L3, que representa dentro de la concepción que nosotros hemos realizado para el diseño de objetos de clase triángulo, ese representaría al lado 3. Hacemos nuestros métodos mutadores, ¿ya? Estos métodos mutadores tienen característica void, que significa que no generan resultado, pero eso no significa que hacen nada. Hacen algo, pero no me van a generar resultado, ¿ya? Entonces, estos se llaman los famosos set L1. Y a diferencia de los gets, estos sí requieren dato de entrada. ¿Qué va a requerir? Va a requerir un L1 que es de tipo entero. Entonces, recordemos, nuestros parámetros de entrada, ¿cómo siempre iban? Siempre iban como declaraciones, ¿de acuerdo? Acabo de decir que necesitamos un dato de entrada. Y aquí básicamente, ¿qué le tenía que decir? Que L1 lo tenía que poner con L1, pero aquí hay que hacer diferencia. ¿Cuál L1 quiero establecer? Este L1. ¿Correcto? De este objeto que estaría ejecutándose en tiempo de ejecución, que ahorita no hay, con este L1. Entonces, para distinguir el L1 atributo del L1 parámetro, al atributo le vamos a poner el operador de ámbito this. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo this, dice el L1 de quién, el puntito es operador de ámbito. Eso ya hemos visto en la lista de operadores. ¿De quién? De este objeto. This, que significa este objeto. ¿Ya? Entonces le estoy poniendo en el atributo L1 de este objeto, le voy a poner lo que me están mandando en L1. ¿Ya? Así funciona. Ok, lo mismo hacemos con L2. Para poder hacer este L2, dice que nosotros necesitamos como dato de entrada también un L2.
Y la misma idea, ¿no es cierto? Vamos a establecer el atributo L2 de este objeto con el parámetro L2 que me estás mandando. Como ustedes han podido observar, estos métodos que son mutadores usualmente no tienen resultado como retorno, por eso son void. Por lo cual, en consecuencia, en su cuerpo tampoco tienen la instrucción return. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que no te generan resultado, entonces no tienen que devolverte nada. En cambio, estos que se comprometen a devolverte un resultado siempre deberían tener una instrucción de retorno. Hasta aquí, todo bien. Dice, todo triángulo debería saber calcular el perímetro, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos como dato de entrada? Según aquí, nada. ¿Y qué se compromete a devolverme? Un real. Y ese real, ¿qué se va a llamar? Dice, mi parámetro o mi variable incógnita se llama perímetro. Este le voy a devolver. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Dice, el perímetro de este triángulo se calcula como la suma de sus tres lados. Aquí yo ya no voy a usar this, ¿se dan cuenta? Porque aquí yo ya no tengo conflictos. Aquí cuando yo digo L1, este L1 por defecto va a ser del objeto porque no hay otro acá. ¿Ya? En cambio aquí cuando yo digo L3 por defecto va a ser este. ¿Estamos de acuerdo? Porque este es un ámbito, ¿ya? Este es un espacio de trabajo. En cambio aquí yo no tengo problemas. Si es que no encuentra L1 aquí, entonces ¿dónde va a ir a buscar? Va a ir a buscar al ámbito mayor, que vendría a ser el ámbito del objeto, ¿ya? Entonces, terminamos de calcular el perímetro y este proceso se compromete a devolverme un resultado. ¿Y ese resultado dónde está? En mi variable perímetro. Dice, ¿qué debe saber hacer este? Dice, debería saber calcular el área de un triángulo. ¿Correcto? Cuando calculamos el área de un triángulo, entonces, ¿qué necesito tener? Necesito tener área como mi variable de salida, que va a ser un real. Es lo primerito que hacemos. Acá nos damos cuenta que necesitamos SP más. ¿SP de qué tipo debería ser? Es el semiperímetro, ¿no ve? ¿De qué tipo debería ser? De los reales. Un real, correcto. Entonces le digo, SP, fíjense, es una variable parcial, ¿no ve? Para lograr encontrar esto bien. ¿Y SP cómo se calcula? Yo le voy a pedir a mi propio triángulo, fíjense, al propio triángulo, le voy a pedir que vaya a calcular el perímetro. ¿Ah? Y esto me debería dar un resultado y esto lo divido entre 2. Ese es el semiperímetro. Entonces, fíjense, este es un método interno, este es un mensaje interno. Cuando en tiempo de ejecución un objeto le pidamos calcular el área, ese objeto así solito se va a pedir, hoy anda a calcular perímetro, solito va a calcular su perímetro y lo va a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Una vez que hacemos eso, entonces área dice que va a ser el resultado de irle a calcular la raíz cuadrada SQRT, ¿de quién? De toda esa cosa que está escrito ahí, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia. Dice del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos L1. Todo eso, dice, multiplicado por el semiperímetro menos L2. Todo esto multiplicado por el semiperímetro menos L3. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir a calcular. Y resulta que eso es el SQRT. ¿Ya? Y para todos los efectos, si ERON está en lo correcto, entonces nosotros sí hemos calculado el área. ¿Está bien? Acabamos de pasar. Ahora fíjense, aquí, en este tipo de objeto, ya no es verdad que tiene una sola prestación de servicio funcional como nuestros robotcitos. Este objeto, ¿cuántas prestaciones de servicio tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 prestaciones de servicio. Veremos si es que compila. Lo primero que tenemos que hacer
es compilar. Y la compilación que habíamos dicho, me revisa si es que está todo bien escrito y si es que todo tiene más o menos sentido, pero no ejecuta, ¿de acuerdo? Cuando se compila no se ejecuta. Esto que acabo de escribir, ¿qué se denomina? Esto se denomina código fuente, ¿correcto? Ahora fíjense, cada cajita amarilla que yo tengo aquí, fíjense, le corresponde a exactamente un método. Todo método que tiene cabecera o firma del método, ¿correcto? Esta es su firma. ¿Y esto qué cosita vendría a ser? Este vendría a ser el cuerpo o la implementación o el método o el procedimiento por el cual los objetos de clase triángulo responderán al mensaje setL3. ¿Ya? Entonces, tantas responsabilidades funcionales le hemos asignado al tipo de objeto, tantos métodos mínimamente vamos a tener. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. A esa propiedad se le conoce como modularidad en el mundo de la programación orientada al objeto. Muy bien. Una vez que tenemos eso, fíjense, nosotros ya tenemos acá nuestro triángulo compilado. Ya está libre de errores. Eso quiere decir que podríamos construir, instanciar, ¿de acuerdo? Triángulos, objetos triángulos. Entonces le digo, por ejemplo, me voy a construir un triángulo nuevecito y le vamos a poner nombre, ya este que sea el triángulo 1, ¿correcto? A ver, ¿qué podemos hacer con este triángulo? Fíjense, este triángulo sabe hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas sabe hacer este triángulo. Pero fíjense, si me paro aquí, la clase, ¿qué sabe hacer? Nada. La clase lo único que te permite es construir objetos. A eso se refiere que el comportamiento le pertenece al objeto, ¿ya? Pero ¿quién define cuál es el procedimiento metodológico por el cual los objetos de esta naturaleza saben hacer algo? La clase, ¿ya? Aquí hemos definido. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué se puede hacer aquí? Podemos mirar por dentro a este triángulo. Fíjense, su lado 1 por defecto, ¿cuánto es? 0. 0 y 0, sus 3 lados. ¿Sí? ¿Cómo es que eso ha sucedido? Recuerden que cuando habíamos visto los tipos de datos primitivos que me provee JDK, por ejemplo, decíamos, ¿cuál es el tipo int? Que almacena número. ¿Cuál es el valor por defecto? ¿Qué decía en la tabla? Cero, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha definido valores por defecto. Ahorita le pondremos valores, ¿de acuerdo? Le vamos a poner en el lado 1, le pondremos 3, ¿ya? Y fíjense, mi lado 1 ya está en 3. Le vamos a pedir establecer el lado 2 y le pondremos en el lado 2, 4. Fíjense, mi lado 2 ya está en 4. Le vamos a pedir establecer el lado 3 en 5. Establecemos y fíjense, ese es mi lado 5. ¿Ya? Ese que es el triángulo 1. Nos vamos a crear otro objeto de la clase triángulo, que es el triángulo 2. Ahora fíjense, si yo le miro a mi triángulo 2 por adentro, mi triángulo 2 tiene su lado 1, lado 2 y lado 3 en 0. Este y este son objetos de clase triángulo. Sin embargo, este es diferente a este. ¿Por qué razón? 1, por su nombre. Este se llama tri1 y este se llama tri2. 2, por su estado, fíjense. Este en su estado tiene 3, 4, 5 para lado 1, lado 2, lado 3 correspondientemente. Y acá sus 3 lados son en 0. ¿Correcto? ¿Sí? Ambos, ¿qué saben hacer? Fíjense. Obviamente ambos, si yo al triángulo 1 le pregunto calcular el perímetro, ¿qué me va a devolver? 12. Pero si yo al triángulo 2 le pido calcular el perímetro, obviamente, ¿qué me va a devolver? 0. ¿De acuerdo? Han ejecutado el mismo proceso, sin embargo, me generan distintos resultados. ¿Por qué razón?
Porque los objetos tienen distinto estado. Entonces, escribo. A ver, este que tenemos aquí, esto que se tiene aquí, se le conoce como identidad, ¿de acuerdo? Todo objeto que tiene identidad. Y la identidad, como su nombre dice, tiene la finalidad de identificar de manera unívoca a un objeto dentro del programa. Ya, entonces, cada que yo señalo a tri1, estoy señalando a este objeto. Jamás se va a confundir con él. Otra cosa, ¿no? Eso los hace distintos. Fíjense, si bien es cierto, los dos son de clase triángulo, los dos son distintos porque tienen distinto nombre. Segundo, a esto que nosotros le ponemos aquí, fíjense, esta parte que tienen acá, a eso se le denomina, dentro de terminología orientada a objetos, el estado del objeto. ¿Ya? Y el estado del objeto hace que los objetos verdaderamente sean diferentes, no solamente su nombre, sino lo que contienen y lo que representan. Por otro lado, son individuales. Fíjense, yo puedo pedirle a este triángulo, nos venimos acá, y yo le puedo pedir a este triángulo establecer su lado con 30, por ejemplo, o con... Porque podemos pedir a get, le he dicho, ¿no? Le podemos pedir establecer su lado 1 con, qué sé yo, 6. ¿Ya? Y fíjense, independientemente este triángulo de este otro triángulo se comporta, ¿ya? Y cambia de estado. A eso se llama que el proceso set no me genera resultados, sino que más bien genera un cambio de estado en la condición interna del objeto. Le decimos que el lado 2 se establezca con 8, ¿ya? Y el lado 3 le vamos a decir que se establezca con 12, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el estado de este objeto acaba de cambiar. ¿Y por qué ha cambiado? Porque yo le he pedido al objeto cambiar el estado de sus lados, ¿correcto? Por eso se llama set, establecer el estado lado por lado, ¿ya? A esto, fíjense que tengo acá, a eso se denomina comportamiento. ¿Qué significa? Que los objetos tienen comportamiento. ¿Quiénes? Los objetos, ya no la clase. Entonces, acá yo ya le puedo pedir a esta clase, ¿ya? Ya le puedo pedir, fíjense, calcular el área al triángulo 2 y me responde 21, 33, 33, 33, 07. Cuando le he preguntado a quién, al triángulo 2, que le he preguntado calcular el área. ¿A esto qué se denomina, jóvenes? Esto es un mensaje, ¿ya? Esto que acabo de hacer aquí, fíjense, esto es un mensaje. En terminología orientada a objetos es un mensaje. ¿A quién le he mandado el mensaje? A un objeto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es mensaje. ¿A quién le he mandado el mensaje? A este individuo. Y eso me responde 2133 porque tiene este estado. Pero si yo le pido al objeto triángulo 1, fíjense, y me devuelve el área, probablemente me va a calcular diferente. ¿Qué me devuelve? 6. Obviamente, ¿por qué razón? Porque este es otro objeto. Fíjense, le he mandado el mismo mensaje, es el mismo mensaje, pero ¿quién es diferente? El propietario. Correcto, otro objeto me está respondiendo. Y es por eso que la respuesta es 6.0. ¿Por qué? Porque el estado del triángulo 1 es diferente al estado del triángulo 2. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, todo objeto que tiene identidad. ¿Qué tiene todo objeto? Estado. ¿Y qué tiene todo objeto? Fíjense, a mensajes los objetos se saben comportar y a eso se llama comportamiento. Todo objeto tiene comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá fíjense, cada responsabilidad funcional que le he asignado a mi objeto está finamente diferente.
Si yo hago un set, no significa set de un lado, no significa que los otros dos voy a cambiar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así funciona. Eso es programación orientada al objeto. Entonces, ¿cuándo vamos a requerir estructuración de cerebro? Vamos a requerir estructuración de cerebro cuando hagamos la fase del cómo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer el qué. Y cuando ya empecemos a definir cómo se hacen las cosas, entonces ahí nos va a servir lo que hemos estado trabajando durante estas 3 semanas. Esta es la parte de la compilación. Catherine. Alan, ¿se puede acceder a un estado anterior? No, si es que el objeto no tiene la capacidad de guardar su estado anterior. Ya no podría. Tendrías que enseñarle al objeto a que mantenga su estado anterior. O sea, no hay un rollback, no hay un back, un forward, no existe, ¿de acuerdo? A menos que programes al objeto para comportarse así, que puedas hacer back o forward y que se comporte como corresponde. Ahí está la compilación, Catherine. ¿Cuál parte querías ver? Lo del return. No, ya lo corregí, Liz. ¿Ya? Entonces, esto fíjense que estamos haciendo. ¿Por qué a nosotros particularmente nos gusta utilizar BlueJ? Porque ya podemos ver muy rápidamente cómo las cosas funcionan sin necesidad de tener un programa demasiado ampuloso. Esto, fíjense, ya es tiempo de ejecución. Esto está en ejecución. Correcto. Y la única vez que nosotros podemos ejecutar es que primero compilemos esta. ¿Ya? Mientras esta no se compila, yo no puedo entrar a tiempo de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Puedo crear tantos objetos como yo quiera de clase triángulo y cada uno de ellos va a ser diferente. ¿Ya? ¿Consultas? No. Ok, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Dice, Sí, se puede hacer, o sea, en los gets, o sea, entiendo tu pregunta, o sea, lo que quieres hacer es esto, ¿no es cierto? Cambiar el get, pero yo estoy siendo un poco más organizada, ¿de acuerdo? Acá es correcto, se puede hacer esto. Dice, en vez de hacer esto, nosotros podríamos reemplazar básicamente por una instrucción que me diga return L2, ¿ya? O L2. Y completamente válido, ¿ya? Pero estamos haciendo más o menos lo que la estructuración de cerebro me pide. ¿Ya? El get es un método, fíjense, es un método accesador. Y aquí le puedo pedir, por ejemplo, get, ¿ya? No veo, ¿no es cierto? No sé qué tiene, porque ahorita, si me fijo aquí sin inspeccionar, yo no sé qué tiene en L1, en L2 y en L3, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuál es su lado 1, le digo get y me va a decir 6. Si yo le digo cuál es tu lado 2, me va a decir 8. Estamos bien, ¿ya? Para eso sirve el get. ¿Cómo abrí? O sea, ¿cómo me quería ver? Así. Le dices inspect y ahí está. No, Liz, ¿cómo sacó sus robots ahí abajo? No sé cómo se llama exactamente. Ah, ya. Ahorita ya, como he cambiado esto, ahorita ya te lo compilo. Me decías, quieres poner calcular perímetro. Así es el calcular perímetro. Todo triángulo que sabe L1, L2 y L3. No necesito que me digas. Todo triángulo sabe. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho que todo triángulo sabe. Ya, entonces aquí puedo usar. ¿Ya? ¿Cómo puedo
como construir un objeto particular de clase triángulo, básicamente así. A la clase, me vengo a la clase compilada y le digo, quiero construir un nuevecito triángulo, ¿ya? Y le pongo aquí el nombre que yo quiera, tri1, digamos, ¿no? Y ahí está. Esto ya está ejecutándose. El set, a ver, tal vez el set es interesante aquí explicar. El set tiene la misión de definir, ¿ya? O de establecer un atributo. En este caso, si yo le digo set L1, el nombre ya me está diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué quiero establecer? L1. ¿De quién? De algún triángulo. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito que me envíes datos, ya de entrada. Y en este caso me está mandando con el mismo nombre, L1, lo cual puede ser posible, ¿ya? Entonces, en este caso, a ver, fíjense, cuando nosotros hacemos esto, a ver, vamos a ver si es que logro alcanzar acá, ya. Ahí, cuando nosotros tenemos esto, fíjense, todo esto, cuando se construye un objeto en el futuro, ¿no ve? Cuando se construye un objeto, por ejemplo, en tiempo de ejecución, este objeto, fíjense, este objetito que acabamos de construir así, va a tener un ámbito, ¿de acuerdo? Y su ámbito es este. Ese se llama tri1, que es de clase triángulo. Ya ese rojito que está ahí en BlueJ lo estoy modelando acá. ¿Qué tiene este como lado? Ahorita como lado 1 tiene 0. Como lado 2, ¿qué tiene? Tiene 0. Y como lado 3 tiene 0. Esto es en tiempo de ejecución, es este objeto. ¿Ya? Entonces, como tiene 0, 0, 0 los tres lados, y yo quisiera cambiarle el lado, entonces, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar sus métodos mutadores. ¿Ya? Y fíjate, yo tengo un mutador para cada parte de la información del triángulo. Entonces, cuando yo le pida cambiar o establecer o definir el lado 1, este va a definir, no va a definir ni este ni este. ¿Correcto? Entonces, fíjense, este triangulito, su ámbito es este, ¿de acuerdo? Su ámbito de acción es este. Ya, este es su ámbito de acción. Ahí vive mi triangulito, está todo feliz. Y cuando tú le pides set L1, fíjate, set L1, haces ejecutar, entonces aquí se va a abrir otro ámbito, ¿de acuerdo? Se va a poner por delante. Supongamos que aquí está tu foco, por aquí tú estás mirando, ¿ya? De esta dirección. Entonces aquí adelante, fíjense, este se va a poner por delante y dice, este es el proceso set L1. Y aquí me están mandando un L1, ¿correcto? Y este se pone por delante. Y este más o menos le da sombra a este que está aquí atrás. ¿Entienden? Es como perspectiva. Cuando se ejecuta es así. Cuando yo le pido ejecutar set L1, entonces, ¿quién va a tomar el protagonismo de la ejecución? Este procedimiento set L1 hasta que termine de hacer sus instrucciones, ¿ya? Y lo primero que va a hacer este set L1 es decir, ya, necesito L1 como dato de entrada, ¿ya? Entonces, en este ámbito, fíjense, espacio set L1, ¿ya? Este espacio se abre y fíjense, este como que le da sombra, ¿no ve? Le da sombra aquí. Pónganse que aquí está el foco, de aquí estamos iluminando y si miramos, entonces este se mira adelante porque le he pedido hacer set L1. Y aquí, ¿qué me va a decir? Quiero que este L1 lo pongas como el nuevo contenido de L1. Pero si yo le pongo así, ¿cuál es el único L1 que estoy mirando desde aquí? Este, ¿no es cierto? Que es mi parámetro. ¿Correcto? Pero si yo quiero referirme a este L1, entonces tengo que ayudarle y le digo, ya, está bien. Cuando digo L1, así, a secas, me estoy refiriendo a este L1 que se observa. Pero si yo quiero este L1 ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? A este objeto que está ejecutando el método setL1, ¿ya? Entonces, por eso se pone el modificador de acceso o el operador de ámbito dis. Y yo le digo, quiero acceder
al L1 de este objeto que esté ejecutando set L1. ¿Quién es el objeto que esté ejecutando set L1? Este. ¿Ya? Y quiero acceder a su L1 de este objeto. Entonces, eso me permite hacer referencia a esto y hacer la asignación de manera correcta. ¿Ya? Así funciona. Una vez que termina, por ejemplo, tú defines, supongamos que aquí viene 3, ¿no ve? Entonces, este 3, ¿dónde lo voy a poner? En el L1 de este. Entonces, ¿este con qué se va a cambiar? Con 3. Termina el proceso, ¿correcto? Termina el proceso. ¿Y qué es lo que va a hacer tu compilador o tu máquina ejecutora? Va a agarrar y le va a borrar todo este espacio. Ya no hay más este espacio. Pero ¿qué es lo que ha quedado? Fíjense, ya no hay sombra, nada. ¿Qué es lo que ha quedado? Esta asignación. ¿De acuerdo? Eso se ha quedado. Aquí hemos asignado ese 3. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama cambiar estado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, puedes asignarle otro nombre de variable. Se podría, es más, en estándares a veces te dicen, ¿no? Que los parámetros siempre deberían anteponerse con una n, algo así. Ya, que diga nueva L1. O también a veces le llaman new, así, ¿no ven? New L1. ¿Por qué no? A ver, vamos a chequear por qué no se hace. Y vamos a ver por qué no. ¿Ya? El perímetro, fíjate, no necesitamos hacer casting en este caso. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando nosotros calculamos el perímetro, fíjate, este ya es un real. ¿Ya? Donde yo espero un real, ¿puedo ponerle un entero? ¿Puedo? Sí. ¿A ver? Ok, entonces este resultado de la expresión que me va a devolver, esto me va a devolver un entero. ¿Ya? Pero cuando yo lo ponga como contenido de perímetro, a partir de aquí ese entero ya va a funcionar como real. Supongamos que en lado 1 yo tengo 3, en lado 2 yo tengo 4 y en lado 3 yo tengo 5. Si sumamos esto, ¿qué me va a dar? 12, ¿correcto? La expresión. Pero una vez que yo asigne a perímetro, entonces en mi perímetro, ¿cómo vive este? Este ya va a vivir como 12.0. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Ya? Entonces, cuando yo le pido calcular el perímetro, fíjate, este ya me va a devolver un real. Real dividido entre entero, que hemos dicho que me va a devolver, esto me va a devolver real. ¿Correcto? Entonces, aquí la división ya no es entera. ¿Por qué? Porque este ya me devuelve un real. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más tienen? Ya, el MAT SQRT les había pedido también que vayan a averiguar, ¿no es cierto?, qué funciones matemáticas estándares te provee MAT. MAT es la clase en la cual se tienen un conjunto de funciones comunes de la matemática y el SQRT es Square. ¿Ya? Es un acrónimo. SQRT, raíz cuadrada. ¿Ya? El void, ¿para qué significa? Void significa que este método no genera resultado. Ya van a tener harto cuidado entre diferenciar un resultado y una salida del proceso. Entonces, un proceso, su salida puede ser cambio de estado, no necesariamente un resultado, ¿ya?
En este caso, fíjense, este proceso está pensado para cambiar el estado del objeto. Ya no me va a devolver un resultado, me va a generar un cambio de estado, un efecto lateral. Entonces, cuando tenemos esa clase de procedimientos, la tipificación del proceso es un void. Si tienes un void, entonces este no tiene return, no tiene que tener return, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que no genera resultado? No te genera un valor, ¿te das cuenta? Como resultado del proceso. Este proceso, ¿qué te va a generar? Cambio de estado, y nosotros ya lo hemos visto en acción. ¿Ya? Eso es void. ¿De acuerdo? A ver, hagan de cuenta que estamos en el curso. Ya, a ver, van a entender esto bien. Supongamos que estoy contigo, ¿correcto? Estamos así face to face y tú estás frente a mí. Tú eres objeto de clase estudiante, ¿correcto? Y yo te mando este mensaje y te digo, a ver, tú, o sea, cualquiera de ustedes, tú, dame lápiz. ¿Correcto? Supongan que estoy a su lado, no necesito decirte información. ¿Qué me vas a generar? ¿Un resultado o nada? ¿Qué me vas a generar? Si yo te digo, oye tú, con mi dedo acusador, ¿no ves? Dame lápiz. ¿Cuál es el resultado de tu respuesta? La entrega del lápiz. Un lápiz, ¿de acuerdo? Es un lápiz. Entonces, tu resultado debería ser lápiz. Entonces, yo con mi manito, así mi mano, ¿no ves? Esa es mi manito, debería estar esperando tu lapicito. Ya aquí vas a poner lapicito. ¿Entendido? Entonces, cuando yo te mando este mensaje, tú te comprometes a devolverme un resultado de tipo lápiz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo puedo agarrar, fíjense, el lápiz lo puedo agarrar, lo puedo capturar. Entonces, en este caso, mi manito, fíjense, hace de contenedora. Y es una contenedora que está preparada para agarrar lapicito, ¿ya? Pero si luego yo te digo, a ver, tú mismo objeto, ¿no es cierto? Le digo, párate. ¿De acuerdo? ¿Me generas un resultado o un cambio de estado? Cambio de estado. ¿Te puedo agarrar en mi manito? No. No, entonces este es un void. ¿De acuerdo? No me generas resultado. No. Pero sí yo puedo observar, hay un cambio de estado, hay un efecto, algo ha cambiado en el contexto. Tal vez antes estabas sentadito, ahora estás parado. Pero no puedo agarrar ese accionar, digamos. El efecto de ese accionar no lo puedo agarrar como si fuera un resultado. ¿Por qué? Porque lo que hemos generado es un cambio de estado. ¿Entendido? Para eso sirve un void. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Esto de nuevo lo vamos a redundar más, ¿ya? Cuando tú tienes un proceso, llamemos, o un método, fíjense, un método, ¿qué tiene? Tiene nombre, ¿ya? Puede tener entradas, ¿no ve? Porque nosotros sí hemos visto que a veces no necesitamos entrada de datos, pero puede tener más o un. Y la salida, fíjense, de un proceso puede ser de dos tipos. Una salida puede ser de tipo resultado, cuando me tienes que dar un valor o algo de algún tipo o algo tipificable. O puede ser un efecto o cambio de estado. Fíjense, y esto ya no tiene valor, o sea, ya no puedo tipificar.
¿De acuerdo? Esto yo ya no podría tipificar, o sea, el cambio de estado yo no puedo tipificar. Entonces, cuando me das un resultado, automáticamente yo tengo que identificar de qué tipo es ese resultado. Y si este proceso se compromete a generarme un resultado, le digo de qué tipo. Obviamente, para cumplir bien la misión, ¿qué deberías hacer? Deberías retornarme el resultado que has conseguido. En cambio, cuando este proceso o este método no se compromete a generarme un resultado como salida, pero sí hay salida cuando yo le digo, ¿qué te voy a generar como salida? Nada, pero eso no significa que el proceso hace nada, ¿ya? Significa que hace algo, pero probablemente no es un valor lo que te voy a devolver o un objeto, no, es un efecto cambio de estado, como por ejemplo el párate. Entonces, ¿qué me genera? Un void. ¿De acuerdo? Me dice, no te voy a devolver nada como resultado, pero sí voy a hacer algo. Y probablemente mi accionar o lo que yo haga se va a transformar en un efecto o va a cambiar algo. Algo voy a hacer, algo, pero va a cambiar. Antes mi situación está sentado y luego de hacer esto, estás parado. ¿Correcto? Puede sentirse, digamos, el cambio, pero no generalmente, yo no puedo agarrar este resultado. Esto no es un resultado, este es un efecto, es un cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, fíjense, estos procesos, los métodos que habíamos dicho, los métodos son procedimientos sistemáticos para hacer algo, ¿ya? Para hacer algo. ¿Correcto? Entonces, ese algo se puede derivar en un resultado, ¿ya? Como culminación del hacer algo puedo obtener un resultado o como culminación de hacer algo puedo generar un efecto cambio de estado. Y dependiendo de qué es lo que quiero hacer, decido si es tipificado o si es un void. ¿Ya? Para eso sirve. Los métodos mutadores, su misión es cambiar el estado interno del objeto, entonces no te va a generar resultado. Va a cambiar el estado interno y listo, ese es su trabajo. En cambio, los métodos accesadores tienen la misión de devolverte la información que tiene el objeto. Y ahí tú puedes agarrar esa información en algún otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien. La clase hasta aquí habría terminado, jóvenes. Nos vemos el día martes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hija, hasta Muy bien, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Cuídense.